Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión virtual de la Iglesia Fuego Vivo. Hoy día martes es un día que como regularmente lo hacemos, nos dedicamos a la oración. El tema de la reflexión particular o generalmente radica en la oración, en la importancia de la oración, en la bendición de la oración, y en esta oportunidad no queremos que eso deje de ser así. Por eso nos reunimos virtualmente para poder esforzarnos y conocer más y más y más sobre la oración y su importancia. Antes que nada, como siempre lo hacemos, queremos decirte que vos sos una gran persona, que independientemente de lo que creas, de lo que pienses, de lo que consideres correcto, de lo que las demás personas dicen de vos, vos sos una persona bendita, una persona amada por Dios de una manera extraordinaria, y a vos te corresponde el bien, el favor, el gozo, la victoria. Ese es tu legado, ese es lo que Dios tiene preparado para tu vida, y sos una persona, como dijimos, demasiado valiosa, demasiado importante para Dios. Que nadie quite eso de tu perspectiva, de tu mente, de tu realidad, porque la palabra de Dios así lo dice. Queremos entregarle la posta en oración al Espíritu Santo para que verdaderamente Él tome el control y nos pueda llevar, mejor dicho, a enseñar y a reflexionar sobre la oración en esta jornada. Amado Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder reunirnos en tu nombre, sabiendo que donde dos o más nos reunimos, vos estás ahí presente para acompañarnos y para enseñarnos. Es por eso que pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos predique, nos reflexione y nos ayudes a aplicar esto en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La oración. Habíamos dicho en reflexiones anteriores que es una comunicación que nosotros tenemos con Dios. En medio de la oración, como nos estamos comunicando con Dios, empiezan a suceder cosas poderosas. Dios conoce lo que hay dentro de nosotros y empieza a actuar en consonancia. De hecho, la palabra de Dios dice que antes de que nosotros abriésemos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros vamos necesitando. Pero aún así Dios quiere que nosotros le abramos nuestro corazón, que derramemos nuestra alma, que nosotros estemos diciéndole a Dios cómo nosotros nos encontramos, cómo nosotros estamos pasando el día, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestra realidad, cuáles son nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros proyectos. Dios quiere que entablemos una conversación con Él. Y gracias a Dios, porque a través de eso nosotros somos muy, muy, muy bendecidos. La palabra de Dios nos dice que para orar no existe ningún tipo de requisitos y por lógica, consecuencia, ningún tipo de restricción. O sea, toda persona que busca de Dios está capacitada para orar, valga la redundancia, para buscarle a Dios. Y la palabra de Dios otra vez dice que Dios es galardonador, le premia a aquella persona que le busca. O sea, cuando vos o yo o los dos empezamos a buscar a Dios, tener la certeza de que Dios está feliz y de que Dios va premiándote, porque la palabra nos dice que somos galardonados por el galardonador, por el premiador, por el que nos regala cosas a partir de esa búsqueda que nosotros hacemos hacia Él. La palabra es extraordinaria, la promesa es maravillosa, porque no dice Dios galardona a aquel que le encuentra. No, directamente dice aquel que le busca. O sea, por cada oración, no importa el tiempo, no importa el lugar, no importa el tema, no importa el motivo, por cada oración que nosotros vamos levantando,
Dios nos va premiando. Entonces, definitivamente es algo extraordinario. Muchas veces pensamos que oramos para estar bien con nosotros mismos, oramos para poder que Dios se agrade de nosotros. Sí, todo eso es cierto, pero por sobre todas las cosas Dios quiere que nosotros, sus hijos amados, porque vos y yo somos hijos amados, podamos entregar o podamos reunirnos con Él y entablar una conversación lo más honesta y transparente posible. Pero desde el punto de vista en que es demasiado valiosa la oración, conforme lo estamos explicando, existe también el trabajo del enemigo tratando de evitar que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Y de alguna u otra manera muchas veces tiene éxito, porque logra, no sabemos, muchas veces no nos explicamos cómo, pero muchas veces logra que nosotros no podamos sentirnos dignos de estar en oración. Y es como la palabra de Dios, creo que el domingo pasado habíamos explicado, ¿verdad? La palabra habla de que no tenemos lucha contra carne, no, tenemos lucha contra principados, contra potestades en las regiones celestes. O sea, y el campo de batalla habíamos dicho que era la mente. Y el órgano de nuestro cuerpo que tiene que ser conquistado es nuestra mente, para que podamos vivir convencidos de que Dios está a nuestro lado, de que Dios está a nuestro favor, de que Dios no nos abandona, de que Dios nunca nos va a abandonar, de que Dios nunca nos va a soltar la mano y de que Dios nunca nos va a liberar para que nos vayamos por la vida solos, porque sabe que sin Él definitivamente tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades y tenemos muchas necesidades. Entonces, Él siempre está con nosotros. Pero hoy quiero desnudar una artimaña del enemigo que busca que nosotros podamos, que podamos comunicarnos con el Señor y buscar su ayuda. Y son los errores. Nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. El libro de Primera de Juan habla de que si alguien dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Todos, vos, yo, cada pastor, cada predicador, cada evangelista, cada apóstol, todos somos pecadores y todos vivimos pecando, vivimos errando. No hay un día sin que nosotros podemos decir en este día no he pecado. Porque tal vez no pecamos con nuestros actos, pero nuestra mente o las omisiones que hacemos nos lleva verdaderamente a generar pecado en nuestra vida. Y no tenemos por qué avergonzarnos. Dios sabe lo limitados que nosotros somos en esas áreas. Pero el enemigo nos busca convencer de que en el momento en que nosotros pecamos, nosotros estamos separados y destituidos de la intimidad con Dios. Y verdaderamente eso no es así. En esta semana estuve hablando con una persona, con el hijo de una persona en realidad, y esta persona no había estudiado para los exámenes finales. Y estaba en una situación crítica. Y yo le aconsejé que crea en Dios, que sepa que Dios le va a ayudar, que sepa que Dios va a hacer un milagro. Le escribí que esté convencido de que nos pongamos de acuerdo, esa persona y yo, para poder orar y declarar que Dios iba a hacer un milagro en su vida y le iba a dar la posibilidad de pasar ese examen o esos exámenes con buenas notas. Como eso quedó escrito, la madre de esa persona me escribió luego y me reclamó que yo le estaba enseñando
a ese niño porque no era conforme a la realidad cristiana. O sea, me dijo, vos no podés pedir que haya un milagro cuando uno no estudia y no pone de su parte. Dios no es tonto para hacer ese tipo de milagros. Y me dolió esa conclusión humanista de ver las cosas, porque si verdaderamente así actuase Dios, el pueblo de Israel no tendría, habría sido extinto, porque el pueblo de Israel es uno de los pueblos que más había fallado con Dios y fue con el que más tuvo misericordia. Si esa fuese la teoría real de Dios, verdaderamente ninguno de nosotros estaría siendo merecedor de nada. Pero gracias al amor de Dios a tu persona y a mi persona y a todas las personas de este mundo, Jesús vino a la tierra y se entregó por nuestras faltas, por nuestros errores. Y en el día de hoy, Dios no mira o no nos bendice de acuerdo a nuestros errores, sino nos bendice de acuerdo al amor que Él tiene por cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia. Pero aclaremos que eso es del Antiguo Testamento. Jesús vino a romper con el pacto de la ley, vino a eliminar eso y a darnos un nuevo pacto, el pacto de la gracia, que se basa en el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. El pacto de la ley exigía al hombre: haz esto, no hagas esto, si haces esto te va a pasar esto, si haces lo otro te va a pasar lo otro. Pero desde la venida de Jesús, lo que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos es que Jesús hace la obra por cada uno de nosotros. Y a eso nosotros le llamamos gracia. Y a esa gracia se la define como un favor inmerecido. Y si todo esto te voy contando, que creo que ya lo he hecho en situaciones anteriores, es porque verdaderamente mucha gente piensa que Dios no puede actuar cuando una persona falla, que Dios simplemente tiene que, en su justicia, porque ese es el término que muchas veces se usa, nos tiene que castigar y nos tiene que atacar y nos tiene que zarandear de una manera que nosotros aprendamos. Cierto, si estuviésemos bajo la ley, entonces nosotros nos mereceríamos o nuestra conducta haría merecedor de ese tipo de situaciones. Pero, gracias a Dios, nosotros estamos en la dispensación de la gracia, donde la gracia es lo que importa. Y en esta dispensación, toda la obra lo ha hecho Jesús. Y nosotros nos vemos beneficiados por ese amor que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios en el libro de Isaías nos dice que Jesús, proféticamente, nos decía, ¿verdad?, que Jesús había llevado nuestras rebeliones, había llevado nuestras enfermedades, había llevado nuestras faltas. Él vino para hacernos a nosotros literalmente renovados, literalmente nuevos, sin pecado, sin mancha. Cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve por nuestras faltas, no nos ve por nuestras equivocaciones, sino ve que estamos cubiertos con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Entonces, necesariamente, en vez de dar la condena, dice absuelto, porque Jesús ya pagó nuestras falencias y nuestras faltas. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? Entonces, de alguna u otra manera,
nuestra mente nos dice que cuando nosotros pecamos, lo que merecemos es un castigo. Y ese castigo nos lleva a darle a Dios la posibilidad de que Él actúe según parámetros humanos y no según parámetros divinos como Él verdaderamente actúa. Si viene una persona y me falla a mí, yo humanamente voy a querer castigarle a esa persona para que aprenda. ¿Hasta aquí me estás entendiendo? Pero cuando nosotros nos vamos ante Dios, nosotros que estamos bajo la dispensación de la gracia, nosotros somos perdonados de nuestras faltas, de nuestros errores. Y ese perdón nos lleva a nosotros a entender el amor que Dios tiene y lleva a que nosotros dejemos de pecar o dejemos de fallar en eso por el amor, el compromiso que verdaderamente eso genera en nuestras vidas. El que deja de pecar no deja de pecar por el miedo al castigo, deja de pecar por el amor que Dios nos trae, por el amor que Dios tiene para con nosotros, por el amor que nosotros queremos entregarle a Dios, y eso verdaderamente nos hace libres de esas conductas erróneas, pecaminosas y equivocadas. A partir de ahí, nosotros tenemos que vivir seguros y convencidos de que Dios constantemente está a nuestro lado, está de nuestro favor y está pensando constantemente en bendecirnos. Con eso te estamos diciendo que hay que pecar. No te estamos diciendo que hay que pecar. Lo que te estamos diciendo es que aún si pecamos, dice la palabra, no tenemos abogado. Jesús viene y nos dice, no hagas nada porque yo ya pagué por Marcelo en este caso. ¿Me estás entendiendo hasta aquí? Cuando nosotros creemos en Jesús y le hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, somos impregnados de la sangre de Cristo Jesús, somos considerados hijos de Dios y somos merecedores de toda bendición sobrenatural en Cristo Jesús. Hasta ahí me estás entendiendo. Pero de alguna u otra manera, te repito, nosotros pensamos que cuando nosotros fallamos, directamente tenemos que sufrir el castigo. Y le decimos al Señor, Señor, perdóname por haber hecho esto. Yo sé que me merezco y acepto el castigo, pero que no sea tan malo. Le hicimos el favor al enemigo, porque nosotros le estamos dando autorización legal para que pueda llegar a nuestra vida. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, la Biblia nos dice que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Y la Biblia también dice, ¿verdad?, de que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Esto está en la primera carta de Juan. Entonces, no porque nosotros pecamos, no porque nosotros fallamos, nosotros somos merecedores de un castigo. Y quiero trabajar un poco contigo en este contexto. El que piensa que, o la persona que piensa que una persona es merecedora de un castigo si hace las cosas mal, generalmente es porque no tiene el amor de Dios en su vida. Y entonces genera un tipo de conflicto, genera un tipo de desagrado por parte de Dios, quien en su inmenso amor va a trabajar con esa persona para poder enseñarle cuánto amor hay verdaderamente en él. Yo quiero leer contigo y quiero rápidamente hablar de una oración milagrosa de un personaje de la Biblia. Y el título de esta reflexión, que lo ha puesto el Señor, y me dolió, ahora me costaba ahí poner el título, dice: la oración milagrosa de Sansón.
De alguna u otra manera, en el mundo cristiano, nos cuesta mucho hablar de Sansón, porque Sansón era una persona escogida por Dios. Era una persona con un llamado extraordinario. Él hizo proezas extraordinarias. Con sus manos le mató a un león. Imagínate un poco lo que habrá sido esa pelea. Era una persona totalmente entregada. Dice que su pelo nunca fue cortado hasta que le cortaron los filisteos y perdió su poder. Era la persona más, con más fuerza sobre la tierra. Pero era bastante desordenado en su conducta. O sea, así como nosotros vemos que Sansón hizo muchas cosas positivas, fue juez, o está en el libro de Jueces, porque estuvo rigiendo al pueblo de Israel, de igual modo también estamos hablando de que fue una persona sumamente, de una conducta sumamente liberal, libertina, y le vemos a Sansón como el ejemplo a no seguir. Pero el Señor me llevó, a través del Espíritu Santo poniéndolo en mi corazón, me llevó a una oración extraordinaria que hizo Sansón, que número 1 fue respondida inmerecidamente, y número 2, que ha quedado registrado en la Biblia y que nos debe de inspirar, sobre todo en el momento en el cual nosotros erramos, sobre todo en el momento en que nosotros pecamos, sobre todo en el momento que nosotros creemos que nos merecemos lo peor por pecar, por fallar, por errar. Y yo te vengo a decir, y ya te adelanto, tu falta, tu error, tu equivocación jamás podrá separarnos del amor de Dios. Y aunque nosotros fallásemos, aunque nosotros errásemos, aunque nosotros pecásemos, muchas veces Dios pasa por alto eso, porque se presenta nuestro abogado y nos dice en el momento en el cual somos juzgados, Él es inocente. Y el enemigo dice, pero ¿cómo va a ser inocente si Él hizo esto? Y Jesús dice, yo pagué su pecado en la cruz del Calvario. Solución: inocente es esta persona. Jesús ya pagó por todas nuestras faltas, por todas nuestras equivocaciones, por todas nuestras rebeliones, para honra y gloria de Dios Padre. ¿Estás entendiendo hasta aquí? Vas a entender mejor cuando vaya leyendo esta porción de la palabra. Está en el libro de Jueces, en el capítulo 16, desde el capítulo Jueces 16, versículo 18 al 22. Antes te voy a contar un poquitito la historia así bastante resumida de Sansón. Sansón ya fue consagrado a Dios desde antes de su nacimiento. Él era una persona nazarea. ¿Qué significa nazareo? Que nunca se corta el pelo. Desde antes de su nacimiento ya había sido, te repito, consagrado a Dios, y era una persona extremadamente valerosa, valiosa, de mucha fuerza, de mucho temperamento, de generador de muchas bendiciones para él y para el pueblo de Israel, en su lucha por librarse de la dominación y del dominio de los filisteos en ese entonces. No había, dice la palabra, una persona más fuerte que Sansón. Un día le cerraron las puertas. Recuerden ustedes las películas, nosotros solemos ver cómo eran las puertas grandes, altas, gigantescas, pesadas. Y le cerraron las puertas para que no pueda salir, y él agarró esas puertas gigantescas de metros y metros, de kilos y kilos, y con sus manos las sacó, las desvencijó, les sacó del lugar en donde estaban esas puertas. Pero Sansón, ¿verdad?, buscó casarse con una persona incircuncisa, con una persona que no era de Israel,
le dijo a sus padres, yo me quiero casar, y sus padres le dijeron no, y él le dijo, sí, me voy a casar. Y ahí empezaron verdaderamente los problemas de Sansón. Antes, como ya te dije, Sansón con su mano había vencido a un león, ¿verdad? Y luego vino y encontró, un tiempo después vino y encontró el cadáver y dentro había miel, había un panal de abejas, había hecho su panal, para la redundancia, dentro del león, y tomó la miel de un cuerpo inmundo, haciéndose inmundo él, conforme a la ley de aquel entonces, y se iba contaminando cada vez más. Luego se casó con Dalila, y Dalila buscaba su mal, buscaba saber cómo era fuerte para poder venderle a sus enemigos. De hecho, finalmente lo vendió. Y Sansón fue coqueteando con la muerte varias veces. Dalila le estaba preguntando de dónde radicaba su poder, y él le estaba diciendo si eran con cuerdas, si le ataban las manos con cuerdas que nunca se habían usado, y se quedó dormido y se despertó y ¡pum!, rompió. Hasta que tanto era el interés de Dalila en saber su poder, que llegó el momento en el cual Dalila encontró y le vendió a Sansón para poder sus enemigos poder vengarse de él. Y eso vamos a hablar justamente ahora. Jueces 16, versículo 18 al 22. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, le había dicho, ¿verdad?, que su fuerza radicaba en su cabello, y si a él le pelasen, le rapasen, él iba a perder sus fuerzas. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas, trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Como vemos entonces, Sansón coqueteó con la unción. Sansón no valoró la unción, le tuvo de tan poca importancia o validez que perdió todo. Sansón perdió su fuerza, Sansón perdió su dignidad, dice la palabra que le usaban de juguete, perdió su libertad, él era forzado a usar un molino allá en la cárcel de los filisteos, y esa era su vida, era trabajo forzado, no tenía más libertad. Sansón perdió su cabello, que era la fuente, nos revela la palabra, de su fuerza. Perdió su unción, perdió sus ojos. Los filisteos le sacaron sus ojos y le llevaron presos. Perdió su libertad, dice que estaba encadenado. Perdió todo lo que una persona puede llegar a perder. Imagínate vos que estás así normal como estás en este momento, y una semana después o unos días después no tenés ojo, no tenés libertad, te hacen hacer trabajo forzado, perdés todo, perdés tu dignidad, se ríen de vos, te usan de juguete, perdés todo lo que vos tenías.
Sansón tenía un llamado grandioso, impresionante, y él lo fue perdiendo todo por no valorar lo suficiente a Dios o por no tener la importancia necesaria a Dios. Pero lo más grave, lo más doloroso que Sansón perdió no era su dignidad, no era su fuerza, no era su libertad, no eran sus ojos. Era el haber perdido la relación con Dios. Sansón creyó que su relación con Dios se había extinguido. Sansón dijo en su mente, obviamente inspirado por el enemigo, todo esto que perdiste, todo esto que perdiste, tu dignidad, tu libertad, tu cabello, tu fuerza, todo lo que perdiste es porque Dios te ha abandonado. Erraste tanto en tu vida que Dios no quiere saber más nada de vos. ¿Alguna vez te planteaste eso? ¿Alguna vez escuchaste, entre paréntesis, dentro de tu mente que algunas palabras semejantes a esta: Dios ya terminó contigo, Dios te perdiste de lo que Dios había tenido, ya no podés más salir adelante, ya nos vemos, hasta la vista, baby, ya no hay manera de salir de esta situación, ya fuiste, ya perdiste, ya no hay vuelta atrás? Y Sansón creyó eso. Sansón estuvo convencido de eso y vivió sus días de esta manera, sin relacionarse con Dios. Tal vez en algún momento Sansón le pidió perdón a Dios. La palabra no revela, y esto es fundamental para lo que vamos a enseñar después, la palabra no revela que Sansón le pide perdón a Dios. Pero yo calculo, ¿verdad? Yo pienso que en algún momento le ha pedido perdón a Dios, pero Sansón no se perdonaba. Sansón no se convencía de lo que había hecho, y de alguna u otra manera él decía: sí, me tengo merecido, es lo que a mí me corresponde, es lo que yo me merezco por haber fallado, por haber errado tanto, por haber pecado tanto. Y de alguna u otra manera él se autoconvencía de que Dios ya había terminado con él. Si eso ha pasado en tu vida, si eso está pasando en tu vida en este tiempo, en este momento, yo te vengo a decir de parte de Dios que eso no es así. Vos te podés avergonzar de vos mismo. Las personas a tu alrededor se pueden avergonzar de vos. Pero Dios, en su inmenso amor, nunca se va a avergonzar de vos. Nunca va a decir: ay, no, este no es mi hijo, este no es, mi hijo Jesús no dio la vida por Marcelo. Él no se merece, no. Dios no existe. Para eso, en ese sentido, Dios no es. Y la palabra de Dios, como te dije al principio, es categórica. Si nosotros le buscamos, Él nos galardona. Y la palabra dice: buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. O sea, definitivamente Dios nos dice que Él siempre está, pero nosotros debemos de buscarle y nosotros debemos de creer que Él nos ama de una manera extraordinaria. En este momento de la historia, volviendo a la porción de la palabra que estuvimos viendo, Sansón no se creía más amado. Sansón se veía como un fracasado, como un pecador, como un badulaque que no tenía más derecho a nada y que simplemente esperaba el día de su muerte. ¿Cuánto dolor habrá generado cuando le usaban de juguete y para reírse los filisteos de él? Pero Dios tenía otro plan y Dios quería mostrar
algo extraordinario que yo quiero compartir contigo en este momento. Porque Dios no nos desecha jamás. Vos y yo podemos equivocarnos de una manera extraordinariamente grande y luego de equivocarnos embarrarla otra vez y luego de equivocarnos y embarrarla más grande y luego de equivocarnos y embarrarla y recontra embarrarlo, embarramos más y aún así Dios está pendiente de vos y de mí para poder bendecirnos. No porque nos merezcamos, no nos merecemos, pero recibimos esa bendición por la gracia, por el inmenso amor que Jesús tuvo por cada uno de nosotros. Tanto amor que se entregó totalmente para que nosotros podamos tener vida. Y la palabra de Dios nos dice vida en abundancia. Vida en abundancia. Dios cuenta contigo por más de que vos no cuentes contigo mismo. No te vas a imaginar las veces que yo dije, Dios ya no cuenta más conmigo. Dios ya no quiere más saber nada de mí. Por mis faltas, por mis errores, por mis equivocaciones, por mis pecados. Sin embargo, Dios siempre, siempre me muestra su amor en esos momentos de duda, en esos momentos en que yo digo, ya no se puede más. Dios muestra su amor, Dios muestra su gracia y nos dice, nunca hay un fracaso conmigo. Dios nos levanta y nos da la oportunidad de seguir adelante. Yo te recomiendo que jamás digas, Dios terminó conmigo, porque si lo estás diciendo, no estás diciendo la verdad. Estás actuando en base a tus emociones, en base a tu lógica, en base a tu consideración, pero en verdad Dios no actúa de esa manera. Y te lo voy a justificar bíblicamente a partir de entonces, de este momento. Si seguimos en el capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios, en minúscula, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios, en minúscula, diciendo, nuestro Dios, en minúscula, entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Jueces 16, 23 al 30.
Jueces 16, 23 al 30. Me seco las lágrimas porque en verdad me emociona como Dios nunca nos abandona. Me emociona a través del Espíritu Santo, aclaro. El Espíritu Santo me va mostrando en este momento cuánto amor tiene por cada uno de nosotros. Cuánto amor tiene por mí, cuánto amor tiene por vos, cuánto amor tiene por nuestros enemigos, por las personas que buscan nuestro mal. Cuánto amor Dios tiene por cada uno de nosotros. Tremendo. Tremendo lo que Dios hizo. Y tremenda la oración de Sansón. Sansón, después de mucho tiempo, hizo la oración milagrosa a Dios. Sansón, y yo creo que es una de las oraciones más poderosas de toda la Biblia. Porque es la oración realizada por un pecador en el peor momento de su vida. Es una oración que aparentemente el mundo te va a decir, si escuchase la oración de Sansón, el mundo le va a decir, ¿cómo vos le vas a pedir algo a Dios después de errar tanto? ¿Cómo vos le vas a pedir algo a Dios después de haber perdido todo? Pero Sansón entendía que Dios es un Dios de amor, que Dios es un amor, que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios que fortalece a quien verdaderamente necesita y confía en Él, independientemente de sus errores, independientemente de sus fallas, independientemente de sus errores. Y Sansón, dice la palabra, clamó a Dios en su falta, en su pecado, en su error, en su momento, en su peor momento de su vida. Y en ese momento, en el peor momento de su vida, se convirtió en el mejor momento de su vida. Porque Dios hizo la obra. Porque fueron los primeros momentos en los cuales Sansón le dijo a Dios, hacé vos la obra y no haga yo la obra. Hasta entonces siempre Sansón dependía de sí mismo. Dependía de sus fuerzas. Dependía de sus habilidades. Pero es la primera vez que en la palabra de Dios nos dice que Sansón clamaba a Dios. ¿Se merecía Sansón? No se merecía. No se merecía. Sansón es el ejemplo de aquella persona que no se merece nada por perderlo todo, por fracasar en todo. Pero Dios dijo otra cosa. Tu Dios, mi Dios, nos dice, nos enseña que podés estar en el peor momento de tu vida, que podés estar en medio del lodo, que podés estar en medio del pecado, que podés estar en medio de la falta, pero que si en ese momento nosotros clamamos a Dios, nosotros buscamos a Dios, Dios es galardonador de los que le buscan. Dios hace la obra, aunque nosotros no nos merezcamos. Dios hace la obra, aunque nosotros seamos indignos de recibirla y de disfrutarla. Pero hay tanto amor en nuestro Dios, que verdaderamente Él hace la obra. En el peor momento de Sansón, Sansón le dijo, Señor, dame otra vez la fuerza. Dice en el versículo, quiero leer textualmente, en el versículo 28 de Jueces 16 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos
por mis dos ojos. ¿No era que la fuerza de Sansón residía en su pelo? ¿No era que la fuerza de Sansón estaba en sus trenzas, en sus, dice la palabra, espérate, decir exactamente cómo dice, en sus, porque no me acuerdo ese término, y él hizo, le rapó las 7 guedejas, esa era la palabra que no me, las guedejas. La fuerza de Sansón supuestamente estaba en las guedejas de él, en las trenzas de Sansón. Así era. Ese era el pensamiento, esa era la lógica, ese era el plan original. Pero nos demuestra la palabra que verdaderamente el único y verdadero dueño de todo es Dios. Y ese dueño de todo, ese hacedor de todo, ese hacedor de maravillas, ese hacedor y transformador de lo imposible en posible, está al lado de los que le buscan. Es el encargado de premiar no al que recibe, no al que le encuentra, simplemente al que le busca. Sansón oró y recibió. No recibió nuevo pelo, no recibió otra manera, recibió el milagro, recibió el milagro. Dios hace milagros aún a las personas en las cuales la equivocación, la falta y el pecado está en ellas. Dios, dice la palabra, no hace acepción de personas. Dios no dice yo le voy a bendecir a esta persona, pero a esta persona no. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama demasiado. Y nunca nuestra conducta, nunca nuestros errores puede determinar si verdaderamente nosotros somos merecedores o no de un milagro sobrenatural de Dios. Es más, la palabra de Dios nos dice que a Dios le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sansón tuvo fe, buscó de Dios y creyó en Dios porque empezó a empujar las columnas hasta derribarle. Y dice que la victoria militar de Sansón en este momento, sin ojos, sin cabello, sin fuerza, pero dependiendo de Dios, fue lo más grande y lo más extraordinario. Nunca antes había matado a tantos enemigos. ¿Por qué? Porque verdaderamente se encomendó al Señor. Dios necesita que nosotros seamos como Sansón. Que nosotros tengamos la humildad de Sansón de buscarle en medio de nuestros errores, en medio de nuestras faltas, en medio de nuestras equivocaciones. Y que nada nos detenga en nuestra búsqueda verdadera de Dios. Es la oración milagrosa de Sansón. Tal vez, como te dije, suene feo, suene tosco, pero es la verdad. Sansón oró en medio de su pecado y logró torcer la mano de Dios a su favor y lograr un milagro extraordinario. Esto nos enseña que aunque estés en falta, en pecado, en error, Dios nunca se separa de vos. Nunca te da la espalda y te dice, no vengas a mí. Por el contrario, Él está pendiente de que verdaderamente vos puedas acercarte a Él y lograr esa gran bendición.
Dios no se fija en nuestros errores. De hecho, te doy otro ejemplo, una perlita. Moisés, antes de ser el escogido de Dios, era un asesino. Era una persona altanera, airosa, violenta. Pero a esa persona Dios le escogió. Yo vengo a decirte de parte de Dios que tus peores defectos jamás impedirán de que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te ha escogido, que te ha separado desde el vientre de la madre y que cuenta contigo para hacer una gran obra y para sorprender a propios y extraños con su fidelidad, con su amor y con su poder. No lo dudes jamás. Dios cuenta siempre contigo. Nunca lo dudes. Nunca pienses que Dios terminó contigo. Jamás. Mientras no logre Dios el cumplimiento del propósito en tu vida y en mi vida, Dios aún no ha terminado. Y Dios sigue y seguirá haciendo la obra de Dios en tu vida y en mi vida. No lo dudes. Te bendigo, mi hermano. Te bendigo, mi hermana. Verdaderamente tenemos un Dios extraordinario, poderoso y maravilloso. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.